Una niñera notó que el bebé lloraba cada vez que el padre entraba en la habitación durante la noche. Desconfiada, instaló cámaras en la habitación y quedó paralizada con lo que vio en las grabaciones. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Clara había trabajado como niñera durante casi una década, y en ese tiempo había cuidado de niños de todas las edades y personalidades. Había visto de todo, desde rabietas épicas hasta risas contagiosas, pero nunca había sentido algo tan inquietante como en aquella casa. La familia parecía normal al principio. Ana, la madre, era una mujer amable y trabajadora, con una sonrisa cálida que iluminaba la habitación. Roberto, el padre, era un hombre callado pero educado, con una presencia que, aunque discreta, parecía llenar cualquier espacio en el que estuviera. Su bebé, Lucas, de apenas 6 meses, era un niño hermoso y tranquilo, con unos ojos grandes que parecían mirar más allá de lo que cualquier bebé debería poder ver. La casa, sin embargo, era diferente. Era una estructura antigua, con techos altos, paredes de madera oscura y ventanas que chirriaban con el más mínimo viento. Estaba ubicada en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Clara había sentido un escalofrío la primera vez que entró, pero había intentado ignorarlo. Después de todo, era solo una casa vieja, ¿no? Desde el primer día, Clara notó que Lucas lloraba de manera desconsolada cada vez que su padre entraba en la habitación durante la noche. Al principio, pensó que era casualidad. Tal vez el bebé se despertaba por el ruido de la puerta o porque extrañaba a su madre. Pero el patrón se repitió noche tras noche, y Clara comenzó a sospechar. No era normal que un bebé reaccionara así ante su propio padre. Roberto era un hombre reservado. Siempre parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Clara intentó hablar con Ana sobre el comportamiento de Lucas, pero la madre parecía evasiva. Es solo una fase, decía, aunque Clara notaba que Ana también parecía incómoda cuando Roberto estaba cerca del bebé. Una vez, Clara escuchó a Ana discutir con Roberto en voz baja en la cocina. No pudo escuchar todo, pero captó frases sueltas. No es normal, Roberto. ¿Qué estás haciendo? Tienes que parar. Cuando Clara entró en la cocina, ambos se callaron de inmediato, como si hubieran sido sorprendidos en algo. Una noche, después de que Roberto saliera de la habitación y Lucas finalmente se calmara, Clara decidió que no podía ignorar su instinto. Al día siguiente, compró una pequeña cámara oculta en una tienda de electrónicos. La instaló en un estante de la habitación del bebé, justo encima de la cuna, sin decirle nada a los padres. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sabía que tenía que averiguar qué estaba pasando. Esa noche, Clara se quedó despierta en su habitación, con el teléfono en la mano, observando la pantalla que mostraba la transmisión en vivo de la cámara. Todo parecía normal al principio. Lucas dormía plácidamente en su cuna, y la habitación estaba en silencio. Pero entonces, cerca de la medianoche, la puerta se abrió lentamente, y Roberto entró. Clara contuvo el aliento. Como de costumbre, Lucas comenzó a llorar en cuanto su padre se acercó a la cuna. Pero esta vez, Clara podía ver todo claramente en la pantalla. Roberto no estaba intentando calmar al bebé. En lugar de eso, se inclinó sobre la cuna y comenzó a susurrar algo en un idioma que Clara no reconocía. Las palabras eran guturales, casi inhumanas, y parecían resonar en la habitación de una manera que la hacía sentir incómoda incluso a través de la pantalla. Luego, Roberto sacó algo de su bolsillo, un pequeño amuleto oscuro y brillante, con símbolos extraños grabados en su superficie. Lo colocó sobre el pecho de Lucas mientras continuaba susurrando. El llanto del bebé se intensificó, pero Roberto no parecía perturbado. Al contrario, su rostro mostraba una expresión que Clara solo podía describir como satisfacción siniestra. Clara no podía creer lo que estaba viendo. Grabó todo en su teléfono y, con el corazón latiendo fuertemente, decidió que tenía que hacer algo. Al día siguiente, confrontó a Ana. Le mostró las imágenes y le explicó lo que había visto. La madre, pálida y temblorosa, confesó que había notado cambios extraños en Roberto desde hacía meses, pero nunca imaginó que fuera algo así. Últimamente, ha estado más distante que nunca, dijo Ana, con lágrimas en los ojos. Y a veces, lo escucho hablando solo en la habitación, en ese mismo idioma que mencionas. Pensé que era estrés por el trabajo, pero ahora, no sé qué pensar. Juntas, decidieron llamar a las autoridades. Cuando la policía llegó, Roberto intentó negarlo todo, pero las grabaciones eran evidencia contundente.
Investigaron más a fondo y descubrieron que Roberto estaba involucrado en un culto oscuro que practicaba rituales con niños. El amuleto que usó en Lucas era un objeto relacionado con esas prácticas, y los símbolos grabados en él correspondían a un lenguaje antiguo utilizado en rituales prohibidos. Roberto fue arrestado de inmediato, y Ana y Lucas fueron puestos bajo protección. La policía también descubrió que la casa tenía un sótano secreto, donde Roberto había estado realizando rituales en secreto. Encontraron más objetos extraños, libros antiguos y notas escritas en el mismo idioma que había usado con Lucas. Era evidente que Roberto había estado planeando algo mucho más siniestro de lo que Clara había imaginado. Clara, aunque traumatizada por lo que había descubierto, se sintió aliviada de haber actuado a tiempo. Lucas, ahora lejos de la influencia de su padre, dejó de llorar por las noches y comenzó a dormir tranquilo. Ana, agradecida, le ofreció a Clara un trabajo permanente, pero Clara decidió que necesitaba un tiempo para procesar todo lo que había vivido. La casa, sin embargo, nunca volvió a sentirse igual. Clara supo que algunos secretos, una vez revelados, dejan una marca imborrable. Aunque el peligro había pasado, la oscuridad que había descubierto en aquella habitación siempre permanecería en su memoria. A veces, en las noches más silenciosas, Clara aún podía escuchar el eco de aquellos susurros extraños, recordándole que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo. La historia de Clara nos enseña que, a veces, nuestro instinto nos advierte de que algo no está bien, incluso cuando no tenemos pruebas concretas. Clara sintió desde el principio que algo no encajaba en esa casa, especialmente con el comportamiento de Roberto hacia Lucas. Aunque al principio intentó racionalizar lo que veía, pensando que el llanto del bebé era solo una fase o una coincidencia, su intuición la llevó a investigar más a fondo. En la vida, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que algo nos parece fuera de lugar, pero nos callamos por miedo a equivocarnos, a ser juzgados o a causar problemas. Sin embargo, esta historia nos recuerda que es crucial escuchar esa voz interior que nos alerta. Clara no se quedó callada, actuó, investigó, finalmente, protegió a Lucas de un peligro real. Clara no solo confió en su instinto, sino que también tomó la responsabilidad de proteger a Lucas, un bebé indefenso que no podía defenderse por sí mismo. Su valentía y determinación salvaron a Lucas de un destino terrible. Esto nos recuerda que tenemos la responsabilidad de cuidar a quienes no pueden cuidarse a sí mismos, ya sea niños, ancianos o cualquier persona en situación de vulnerabilidad. En un mundo donde a veces miramos hacia otro lado, esta historia nos desafía a ser protectores y defensores de los que no tienen voz. Clara podría haberse quedado callada, pero eligió actuar, y esa decisión marcó la diferencia. Y así, amigos, llegamos al final de esta historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí contarla. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna otra historia. Déjenme en los comentarios qué les pareció y qué otras historias les gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y hasta la próxima. Una niña entró en la iglesia desesperada e interrumpió la boda de su padre. Lo que gritó en medio de la iglesia dejó a todos en estado de shock. Antes de comenzar con la historia me gustaría que me siguieses y que comentes de dónde nos estás viendo hoy. Era un día soleado de primavera, pero para Valentina, de 9 años, la luz parecía haber desaparecido del mundo. Sentada en su pequeño cuarto, apretaba contra el pecho el osito de peluche que su padre, Alejandro, le había regalado años atrás. En la cocina, Sofía, su madre, se esforzaba por mantener la serenidad mientras preparaba el desayuno. Sofía siempre había sido una mujer fuerte, de mirada cálida y manos laboriosas, alguien que nunca permitió que la adversidad la definiera. Desde que Alejandro había dejado sus vidas hacía años, ella había asumido sola la crianza de Valentina, y aunque a veces se rompía en silencio, delante de su hija era siempre un pilar de fortaleza. Aquella mañana, mientras Valentina intentaba imaginar cómo sería su vida en el futuro, las palabras de Sofía cayeron como una tormenta. Cariño, quiero que sepas algo antes de que te enteres por otros. Tu papá se casa hoy. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina dejó caer la cuchara que sostenía, y sus ojos, grandes y expresivos, comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Cómo que se casa?, preguntó, su voz temblorosa. Sofía trató de explicarlo con calma. Alejandro, tu papá, está empezando una nueva vida con alguien más.
Isabela es una buena mujer, estoy segura de eso. Pero nada de esto significa que tú dejes de ser importante para él. Valentina negó con la cabeza, incapaz de aceptar las palabras de su madre. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me invitó? Sofía no tenía respuestas, solo un dolor silencioso que compartía con su hija. Antes de que pudiera decir algo más, Valentina se levantó bruscamente de la mesa, corrió a su habitación, tomó su mochila y unos ahorros que había estado guardando en un frasco. Cuando Sofía la encontró en la puerta, con los zapatos mal puestos y el cabello alborotado, trató de detenerla. ¿A dónde vas?, le preguntó con una mezcla de miedo y confusión. Voy a verlo. Tiene que escucharme antes de casarse, respondió Valentina con la determinación de alguien mucho mayor que su edad. Sofía quiso protestar, pero algo en los ojos de su hija le recordó su propio carácter de joven. Supo que no podría detenerla. Ten cuidado, dijo simplemente, besándola en la frente. Y di lo que tengas que decir desde el corazón. La iglesia estaba decorada con elegancia, flores blancas y doradas adornaban los bancos, y un coro entonaba canciones suaves que llenaban el aire de solemnidad. Alejandro, el novio, estaba en el altar con un traje impecable, esperando a su prometida, Isabela, quien se veía radiante en su vestido de encaje. Alejandro era un hombre de sonrisa encantadora, aunque en su interior llevaba un peso que pocas veces admitía. Había dejado mucho sin resolver en su vida, especialmente con su hija. Los invitados miraban con expectación, y la ceremonia comenzó con la entrada de Isabela, quien caminó hacia Alejandro con una sonrisa que iluminaba la iglesia. Isabela, una mujer elegante y generosa, no conocía del todo la relación entre Alejandro y Valentina, pero estaba dispuesta a construir una vida con él, confiando en que podrían superar cualquier dificultad juntos. El sacerdote comenzó a hablar, y la pareja intercambiaba miradas emocionadas mientras los votos estaban a punto de ser pronunciados. Sin embargo, justo cuando Alejandro tomó las manos de Isabela para comenzar sus promesas, la gran puerta de madera de la iglesia se abrió de golpe. Todos giraron la cabeza, sorprendidos. En el umbral estaba Valentina, jadeando, con los zapatos sucios de barro y el cabello enmarañado. Su presencia parecía fuera de lugar en ese entorno tan pulcro, pero su mirada estaba llena de determinación. «Papá», gritó, su voz resonando en las paredes del templo. El murmullo entre los invitados comenzó de inmediato. Alejandro miró a su hija con los ojos abiertos de par en par, mientras Isabela, sorprendida, buscaba alguna pista en su rostro sobre lo que estaba pasando. Valentina avanzó por el pasillo central, ignorando las miradas curiosas y los murmullos. Su pequeño cuerpo parecía cargado de una energía imparable, y cuando llegó al altar, señaló directamente a su padre. «No puedes casarte sin escucharme primero». Alejandro dejó caer las manos de Isabela y se inclinó hacia su hija, tratando de entender la situación. «Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dijo?». Pero Valentina lo interrumpió con lágrimas en los ojos. «No me importa quién está aquí ni lo que piensen. Solo quiero saber una cosa, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste que te ibas a casar? ¿Por qué no me invitaste?». Alejandro, incapaz de responder de inmediato, bajó la mirada. «No quería que esto te lastimara, pensé que sería mejor así». La niña negó con la cabeza con fuerza. «¿Mejor? Papá, me has lastimado más. Siempre espero que vengas, siempre te escribo, pero nunca es suficiente. Ahora vas a tener otra familia, y yo, ¿dónde quedo yo?». El silencio en la iglesia era ensordecedor. Incluso el sacerdote, que había intentado mantener la compostura, parecía conmovido por la escena. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló frente a su hija. «Valentina, lo siento tanto. Nunca quise que sintieras que no eres importante para mí. Te quiero más de lo que puedo explicar». La niña sollozaba mientras sus pequeñas manos se aferraban al traje de su padre. «Entonces no me olvides. No dejes que esto nos separe más». Isabela, que había observado todo en silencio, dio un paso adelante. Se arrodilló junto a Alejandro y miró a Valentina con una expresión llena de ternura. «Valentina,
tú eres parte de esta familia. Siempre lo serás. No quiero que pienses que estoy aquí para reemplazarte. Yo también quiero conocerte, ser alguien en quien puedas confiar. Valentina la miró con desconfianza al principio, pero luego asintió, aunque tímidamente. Alejandro abrazó a su hija con fuerza, prometiéndole que todo cambiaría. Ese día, aunque la ceremonia continuó, todos los presentes sabían que lo verdaderamente importante había ocurrido antes de los votos. Alejandro comenzó a cumplir su promesa, no solo se esforzó por ser mejor padre, sino que incluyó a Valentina en su nueva vida, demostrando que nunca la dejaría atrás. Valentina aprendió que a veces, decir lo que llevamos en el corazón puede cambiarlo todo. Y aunque no fue fácil, supo que su valentía había marcado el comienzo de una nueva etapa en su relación con su padre y su nueva familia. La historia de Valentina nos recuerda el poder transformador de la honestidad y el amor incondicional. En la vida, es fácil asumir que los demás saben lo que sentimos, pero a menudo, las palabras no dichas y las emociones reprimidas crean distancias insalvables. Valentina, una niña con el valor de enfrentar sus temores, nos enseña que expresar nuestras emociones, incluso en los momentos más difíciles, puede abrir puertas hacia la reconciliación y la sanación. Por otro lado, Alejandro nos muestra que el amor no solo se mide por palabras o promesas, sino por las acciones y el tiempo que dedicamos a quienes amamos. Aunque cometió errores, tuvo la humildad de aceptar sus fallos y buscar una nueva oportunidad para ser el padre que su hija necesitaba. La vida no siempre nos da segundas oportunidades, pero esta historia demuestra que cuando enfrentamos nuestras responsabilidades con sinceridad y amor, podemos construir nuevos comienzos, incluso en los vínculos más dañados. Es un recordatorio de que el corazón humano es resiliente y que, con voluntad y compromiso, es posible reparar relaciones y tejer una red de amor que sostiene incluso en los momentos más oscuros. Al final, la lección principal es que el amor verdadero no excluye ni abandona, integra, sana y crea un espacio para todos. Y así, llegamos al final de esta emotiva historia, llena de lecciones de vida sobre el amor, la valentía y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con quienes más queremos. Valentina nos enseñó que, aunque los momentos difíciles puedan parecer insuperables, hablar desde el corazón puede abrir caminos que nunca imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle un like y suscribirte para más relatos como este. Y por supuesto, me encantaría saber qué opinas, así que déjame un comentario contándome qué lección te dejó esta historia. Recuerda, siempre hay espacio para un nuevo comienzo, incluso cuando todo parece perdido. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.